¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de plataforma? Es un gusto estar con ustedes nuevamente esta semana para comentar sobre temas de interés nacional. Muchas gracias a quienes nos ven a través de los canales de TVX, a través de las plataformas digitales, las redes, a través de Radio La Clave, cualquiera que sea el medio por el que usted nos sintoniza, cualquiera que sea el lugar donde está en nuestro país o fuera de nuestras fronteras patrias. Bienvenido y bienvenida a este espacio de plataforma. Esta semana ha dado mucho que hablar expresiones del presidente electo Nayib Bukele relacionadas con el periodismo. Él, entre otras cosas, ha planteado que no existe realmente el periodismo objetivo en nuestro país, que los diferentes medios responden a determinadas agendas, determinados intereses, determinadas influencias, y se ha generado un debate. Algunos representantes de medios, algunos periodistas reconocidos han entrado a esa discusión a tratar de contradecir las afirmaciones del presidente electo Nayib Bukele. Entonces yo quiero contribuir con algunas ideas a esta discusión, tratando de elevarla a un debate más serio. Entonces quiero hablar de la objetividad en el ejercicio periodístico en El Salvador. Y voy a plantear 5 ideas centrales. La primera es que la objetividad, vista como ausencia de subjetividades, como ausencia de valoraciones, o como ausencia de mediaciones de intereses, de influencias o de interpretaciones de la realidad, no existe. No existe en el periodismo. La objetividad, si objetividad la entendemos como ausencia de subjetividades, de valoraciones o de mediaciones. Porque las subjetividades existen en todos los momentos y en todas las fases del proceso en el ejercicio periodístico. En la selección de los temas de la agenda, por ejemplo, cuando se determina qué temas van en la agenda periodística y qué temas se excluyen de la agenda, hay subjetividades, hay valoraciones. Ahí hay pérdida de objetividad, si la objetividad es entendida como dijimos antes. Cuando se establece el enfoque, ¿por qué el enfoque de una información es uno y no otro? Cuando se define la cobertura, la relevancia que se le va a dar a la cobertura, el espacio que se le va a dar en el informativo radial, en el informativo televisivo o en las páginas de los periódicos. Cuándo una nota va a ser portada y cuándo va a ser enviada a una página interior y en un espacio marginal. Ahí hay subjetividades, hay influencia de intereses, hay valoraciones y por tanto no habría objetividad. Y esto no solo se da en el periodismo de opinión o en el periodismo interpretativo, sino que se da en las notas informativas más simples. Cuando, por ejemplo, se está frente a un hecho noticioso y se determina qué elementos de ese hecho noticioso destacar y cuáles no. Por ejemplo, una nota informativa sobre una protesta. Cuando se decide, por ejemplo, destacar el objetivo de la protesta, una protesta por falta de agua, una protesta por un tarifazo, etcétera. O cuando se decide más bien, por ejemplo, destacar los problemas en el tráfico que genera la protesta. Ahí hay subjetividad. No es lo mismo destacar la razón de la protesta a los problemas que genera la protesta, o a destacar quiénes generan la protesta, o a destacar en qué momento, en qué contexto se da la propuesta. Entonces es un juego de subjetividades y es un juego de valoraciones que están ahí. Entonces, desde esa lógica diríamos que no existe periodismo interpretativo si entendemos la interpretación, el objetivo como no subjetivo. Por eso es que los grandes teóricos del periodismo
Y voy a citar, por ejemplo, a Lorenzo Gómez, que es un teórico del periodismo, un profesor español. Él tiene un libro que se los recomiendo leer, que se llama Teoría del Periodismo, cómo se construye el presente. Este teórico periodístico dice que periodismo es la interpretación del presente social. Ojo, de entrada dice que el periodismo es la interpretación. Y en la interpretación hay aspectos subjetivos, hay valoraciones. Él dice que el periodismo es la interpretación del presente social, y dice Lorenzo Gómez que la función del periodismo sería interpretar la realidad y darla a conocer a la población para que la población, a partir de la información que tiene, tome las decisiones y las actuaciones correspondientes. Transformar una realidad o mantener una realidad. Entonces, el periodismo es interpretación. Tercera idea. La trampa entonces de la objetividad. Hay una trampa en la idea de la objetividad. Y voy a citar también aquí a otro grande del buen periodismo, a otro maestro indiscutible, esta vez no desde la academia como Lorenzo Gómez, sino desde la misma trinchera periodística. Ryszard Kapuczynski, este gran periodista polaco, cronista, corresponsal de guerra, gran maestro del periodismo. Él tiene varios libros donde habla sobre estos temas, como la objetividad periodística. Voy a recomendarle 2 libros para que puedan leerlos. Uno se llama Los 5 sentidos del periodista, que es la memoria, es el relato de un taller a periodistas latinoamericanos que a principios de los años 2000 Kapuczynski dio en la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez. Ahí aborda el tema de la objetividad, entre otros temas, y otro libro se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Es otro gran texto de Ryszard Kapuczynski. Y ahí Ryszard Kapuczynski habla de que hay una trampa con la objetividad. La objetividad puede, dice él, conducir, o el argumento de la objetividad puede conducir a hacer un periodismo insípido, a hacer un periodismo indiferente, a un periodismo sin compromiso con la verdad, sin compromiso con los derechos de la gente y sin compromiso con la denuncia de las injusticias. En el marco de la objetividad, dice Kapuczynski, el periodista se puede asumir como un sujeto fuera de la realidad, ajeno de la realidad social sobre la que está informando. Desde esta lógica, diría yo que solo podría ser periodismo objetivo, en el sentido del periodismo objetivo de quienes lo consideran ausente de subjetividades, un robot. Solo podría ser periodismo objetivo un robot que no siente, que no vive la realidad social sobre la que informa. Ryszard Kapuczynski hace énfasis en esto. Él incluso dice que no tiene derecho a informar sobre un problema determinado un periodista que no vive ese problema. Él lo decía a propósito de los corresponsales que llegaban a África a cubrir las guerras étnicas, a cubrir las hambrunas, a cubrir las mortandades por el SIDA desde las habitaciones de los hoteles 5 estrellas. Kapuczynski se iba y vivía con estas personas que estaban sufriendo estos problemas. Entonces él dice, no tiene derecho a escribir un periodista sobre un problema que no lo vive o que no está cerca de quienes lo viven. Entonces, claramente aquí hay aspectos de subjetividad, hay aspectos de valoraciones. Cuarta idea. La objetividad, entonces, más bien deberíamos, en todo caso, relacionarla no con ausencia de subjetividad, de valoraciones, de mediaciones, sino deberíamos relacionarla con la búsqueda de la verdad, con el apego a los principios éticos y vincularla con el desempeño honesto de los periodistas, de las periodistas, de los medios. A eso, en todo caso, debería referirse la objetividad. Significa entonces, y esta es la quinta idea, que
pudiéramos hablar más bien de los objetivos de los periodistas, de los objetivos del periodismo y los objetivos de los medios. Entonces, para un poco jugar con lo de la objetividad, los objetivos. Entonces, diríamos que hay medios que tienen como objetivo informar ética y responsablemente y de manera responsable a la sociedad, y hay otros que no tienen ese objetivo, que tienen otros objetivos. Hay medios que quizá el objetivo es imponer determinada agenda, una agenda que responda a determinados intereses, donde unos temas son parte de la discusión y donde otros temas quedan fuera de la discusión. Otros medios quizás tendrán como objetivo manipular la realidad, presentar distorsionadamente la realidad, defender intereses. Otros pueden tener como objetivo mantener status quo. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son los objetivos del periodismo y de los periodistas y de los medios? ¿Cuáles son los objetivos de los periodistas y de los medios salvadoreños? Informar adecuadamente a la sociedad salvadoreña para que ésta tome las decisiones correctas en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo político, en los ámbitos económicos, etcétera, etcétera, para que intente cambiar la realidad y resolver los problemas del país. ¿O tienen otro tipo de objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de la prensa gráfica, del Diario de Hoy, de TCS, de Factum, del Faro, etcétera, etcétera? Para terminar, yo le diría al presidente electo, con todo respeto a Nayib Bukele, que si quiere contribuir a hacer un periodismo verdadero en El Salvador, ya que entró a alborotar esa discusión, además de respetar la libertad de expresión y de prensa y de ser tolerante ante las críticas, etcétera, y todo lo que se le pide a los funcionarios públicos, podría hacer lo siguiente. Yo quiero, presidente electo, proponerle 4 acciones que usted, que su gobierno pueden y deben implementar si quieren aportar a un ejercicio más honesto, más ético, más pro intereses ciudadanos, más objetivo, pues, a los que les gusta la palabra de cualquier manera. La primera, presidente electo, es profundizar el acceso a la información pública. Es necesario transparentar el ejercicio del poder público, el uso de los fondos del Estado, toda la información de interés público, con las excepciones válidas y razonables, debe ser de dominio público y debe estar accesible para los periodistas, para las periodistas y los medios de comunicación, para que puedan informar a la sociedad, y accesible a la ciudadanía directamente, por supuesto. Entonces, hay que profundizar el acceso a la información pública. Segunda cosa que podría, presidente, y debería hacer su gobierno, además para ser consecuente con las propuestas que ha hecho de lucha contra la corrupción y de hacer las cosas diferentes a como se han hecho antes, es transparentar la publicidad gubernamental. Transparentar la publicidad gubernamental y asignarla de manera equitativa en todos los medios de comunicación, independientemente de las líneas editoriales, de las políticas informativas e independientemente también de dudosos criterios mercadológicos relacionados con el rating, ¿verdad? Los gobiernos de Arena repartieron la publicidad gubernamental a los medios afines, a los medios vinculados orgánicamente a Arena, TCS, el Diario de Hoy, la prensa gráfica, radios de Asder. Estas fueron las grandes beneficiarias. Medios alternativos, medios críticos fueron excluidos sistemáticamente durante los gobiernos de Arena. Incluso ahora sabemos que mucha de esa asignación publicitaria fue realizada de manera corrupta. El expresidente Saca utilizó a sus empresas de comunicación para robar dinero público. Durante el gobierno de Calderón Sol, según una publicación del Faro, había en Casa Presidencial un rubro TCS
de los fondos reservados de la presidencia había un rubro TCS. Entonces, como los gobiernos del FMLN se incluyó a otros medios de comunicación que no recibían pauta publicitaria durante los gobiernos de Arena, pero se mantuvo la lógica de favorecer prioritariamente a los grandes medios de comunicación. Eso, señor presidente electo, debe cambiar. Su gobierno debe tener una política de transparentar la pauta publicitaria y de asignarla de manera equitativa en todos los medios, porque son recursos públicos, ¿verdad? Y que tienen que ser manejados con transparencia, con equidad, y porque la asignación de la pauta publicitaria es una herramienta que tienen los gobiernos para favorecer el desarrollo equitativo de los medios y con eso favorecer la pluralidad y la diversidad. Tercera propuesta para el presidente electo y su gobierno es convertir a los medios gubernamentales en medios públicos. Canal 10, Radio Nacional, la Radio Cuscatlán que tienen los militares, y desde la cual en la época de la guerra se llamó a asesinar a personas, deben ser convertidos en medios públicos, independientes, plurales, no dependiendo de la estrategia publicitaria de los gobiernos de turno, sino que en función del debate ciudadano abierto, transparente. Y por último, la cuarta propuesta para el presidente electo es promover la democratización del modelo mediático del país, a través, por ejemplo, de la digitalización del espectro radioeléctrico, promover el ingreso de nuevos operadores, especialmente públicos y comunitarios, para generar mayor diversidad mediática y con ello mayor pluralidad de informaciones, de opiniones, de contenidos en general. En este momento hay iniciado el proceso de implementación de la televisión digital, pero lamentablemente no se está propiciando una democratización a través del ingreso de nuevos operadores. Prácticamente, y teniendo como argumento una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la sala anterior, se le está dando prioridad a los grandes medios de comunicación, a los actuales concesionarios, y no se está viendo con la lógica de democratizar y pluralizar. Estas acciones, señor presidente electo, profundizar el acceso a la información, transparentar la publicidad gubernamental y asignarla equitativamente en todos los medios, convertir los medios gubernamentales en medios públicos y promover la democratización del modelo mediático, podría contribuir a hacer un periodismo de mayor calidad profesional, más independiente, de mayor estatura ética y más comprometido con la verdad, con los derechos de la gente, con la transparencia, con la cultura de paz, con la defensa de los valores democráticos y con los demás objetivos nacionales y que son aspiraciones de toda la sociedad salvadoreña. Muchas gracias, amigos y amigas, por permitirme hacer esta reflexión y nos encontramos la próxima semana hablando nuevamente de temas de interés público.